Si estás interesado en aprender hebreo bíblico con nosotros, lo puedes hacer a través de YouTube, en nuestro canal alterno Café Ivrit Ulpan, cortesía de la plataforma virtual de la Yeshiva Tefilá de Met en español. Si tienes alguna duda o comentario, nos puedes dejar tu mensaje en la casilla de comentarios del canal y con gusto lo resolveremos. Sea tu voluntad, Hashem, Dios mío, que por mi causa nadie cometa un error y que no falle en alguna cuestión de halajá y que por dicho motivo mis compañeros se burlen de mí y que no diga que lo impuro es puro ni que lo puro es impuro y que mis compañeros no tropiecen en una cuestión de halajá y no permitas que yo me burle de ellos. Talmud Berajot 28b. Shalom Javerim, estamos desde la Yeshiva Tefilá de Met, quien les habla, Liad Cohen Meshahar, transmite la Yeshiva. Vamos a continuar con un estudio más del Rabbi Hayi Halevi Donim. Lo encontramos en su libro Rezar como Judío, es una guía para el libro de oraciones y el culto en la sinagoga. Recordemos que este libro fue escrito por el Rabbi Hayi Halevi Donim, traducido al inglés por Oscar Sapolinsky, editado por Eliyahu Birnbaum, de la editorial El INER, del Departamento de Educación y Cultura Religiosa para la Diáspora de la Organización Sionista Mundial, en Jerusalén en el año 1986 o en el año 5747 desde la creación. Los textos hebreos que aparecen en estas obras literarias provienen del libro de oraciones del Sidur Rinat Israel, editado por Shlomo Tal y publicado por Moreshet Publishing Corporation en Jerusalén. Cabe destacar que este libro incluye textos de oraciones que contienen el nombre de Hashem, por lo tanto se le ha de tratar con la veneración y el respeto debido a los impresos que contienen los textos sagrados. Hemos estado hablando de unos temas muy importantes como lo fue la Kavaná, que fue el tema principal de prácticamente el capítulo 1 que estuvimos estudiando, que es la búsqueda de la espiritualidad. Lo que hablamos de las Mahamadot, de los precursores del servicio a la sinagoga, del idioma, la importancia del idioma hebreo, los cánticos, que es lo que conlleva hacia la Kavaná también en muchas ocasiones, la entonación, el usar. Muchos temas de estos fueron tratados muy por encima, otros más a fondo, pero pues lo importante es tener conocimiento de estos temas. Ahora vamos a ver el capítulo 2 de este libro, se llama Siéntase a gusto en la sinagoga sabiendo qué hacer. Vamos a tocar unos temas como qué hacer cuando se entra a una sinagoga, cómo se debe vestir en una sinagoga, qué libro se debe llevar, o vamos a estar guiándonos en un orden muy específico de cómo vamos a hacer todo el protocolo más que todo dentro de la sinagoga. Tengo la impresión de que numerosos judíos habrían retornado hace mucho a la sinagoga si no fuera por el temor de su falta de conocimiento del ritual que les ponga en situación incómoda. Otros que sí ocurren de vez en cuando es que la sinagoga hubieran querido ser llamados a recibir algunos de los honores durante los servicios, pero rechazan tales proporciones de los directivos de la sinagoga y no lo hacen por exceso de modestia ni porque en su humildad consideren excesivos estos honores, sino que debido a lo que no saben cómo desempeñarse dentro de ellas. En realidad no hay razón alguna para que un judío esté tan mal preparado cuando concurre a lo que debería ser su segundo hogar. ¿En qué otro lugar que no sea la sinagoga puede el judío sentirse a gusto como en su propia casa? De modo que antes de que nos embarquemos en estas guías del libro de oraciones, quisiera explicar el procedimiento y el ritual que se sigue en la sinagoga. De este modo, tal vez se pueda contribuir a eliminar una de las barreras como la perplejidad debida a la ignorancia de los elementos básicos. Para ello, que quisieran hallar un camino de retorno a la sinagoga, al sidur de plegarias judías y a muchos de los componentes que llevan asistir a una sinagoga. Vamos a analizar lo que tiene que ver con entrar a una sinagoga. Todo judío puede ingresar a cualquier sinagoga con toda confianza, aun si se trata de un extraño de paso por la localidad. No tiene que pertenecer a esa comunidad. Cualquier judío es recibido en una sinagoga de cualquier parte del mundo. La sinagoga está allí para él, tanto como para la gente local. Algunas personas podrían sentirse incómodas al contribuir a una sinagoga a la cual no estén afiliados. Por este sentimiento no se justifica nada de esto,
Si la sinagoga es pequeña o si el número de feligreses es reducido, es natural que los asistentes se den vuelta para observar en algún momento a recién llegados, a personas que recién están entrando a la sinagoga, cuando son demasiado pequeñas. Cuando son demasiado grandes, muchas veces ni se percatan que hay una persona nueva en el lugar. Los asistentes, cuando se dan vuelta, observan en algún momento a esta persona que recién llega, y si usted es recién llegado, trate de no sentirse afectado o falto de naturalidad. Usted puede responder con una leve inclinación de cabeza a los que observan. Por lo general todo esto basta para normalizar las relaciones. Si se trata de gente amistosa y el servicio aún no ha comenzado, es probable que alguno de ellos se acerque para saludarle, tal vez el rabino o el shamash, que es el conserje o el encargado en ese momento, o simplemente alguno de los feligreses, de los asistentes que están allí. Si nadie lo hace, puede ser que ellos son tan tímidos como usted. Si se trata de una sinagoga grande y son muchos fieles que se encuentran en ella, lo más probable es que nadie observe su presencia. Si usted es de este tipo de personas que les gusta pasar desapercibido y que lo dejen solo, todo esto puede venirle bien. Pero si usted es el tipo de los que consideran que la gente debe atenderlos y saludarlo, tal vez se sienta decepcionado y algo molesto. Sea cual fuera el modo en que lo reciban, usted debe saber que fuera de ser judío, usted pertenece al lugar y es bienvenido en toda sinagoga en cualquier parte del mundo. Ahora, ¿cómo vestirse apropiadamente para entrar a una sinagoga? Un hombre no debe entrar a una sinagoga con la cabeza descubierta. Puede cubrirse con cualquier tipo de sombrero por ser cómodo y liviano. El yarmuk, que es el casquete o sodileo, como se conoce comúnmente, en hebreo la kipá, que es el nombre más común por el que se conoce, es en la mayor parte de las sinagogas el elemento preferido para cubrirse. En muchas sinagogas se coloca una de estas kipot, que es el plural de kipá, junto a la entrada para ser utilizadas por quienes llegan al lugar sin tener con qué cubrirse. La kipá en sí misma no posee ninguna santidad religiosa intrínseca, pero el cubrirse la cabeza particularmente en un lugar sagrado y cuando se pronuncian oraciones o bendiciones es una antigua forma judía de respeto a la divinidad. El Talmud trae referencias expresas al acto de cubrirse la cabeza como signo tanto de respeto como de humildad ante Dios. Rav Huna no caminaba a 4 codos, que es aproximadamente 1 metro con 68 centímetros, lo que es más o menos aproximadamente como 1,5 metros para no perdernos en distancias. Él no caminaba a los 4 codos con la cabeza descubierta. Él decía: la Shejinah, que es la presencia divina, está encima de mi cabeza. Esto lo podemos encontrar en Kiddushim 31a. Los sabios dicen: cubre tu cabeza para que la reverencia a Dios esté encima tuyo. Y esto está en Shabbat 156b. Y si bien en la Biblia, en la Torah, hay referencias directas sobre la necesidad de cubrir la cabeza en todo momento, la Torah exige que los sacerdotes se cubran con un sombrero, que es un mitznefet, cuando se dedican al servicio del templo. Este sombrero o turbante formaba parte de las vestiduras sagradas que debían usarse como signo de respeto y glorificación ante Dios. Esto es Lekabot u Letiferet, en Éxodo 28, 2, 4. Ahora, la indicación contenida en la Torá de su actitud sobre la necesidad de cubrirse la cabeza, aun cuando allí se hace referencia solo a los sacerdotes, puede haber sido suficiente para transformarse en una costumbre aceptada universalmente por el pueblo a quien se le ha llamado a llegar a ser reino de sacerdotes y una nación santa. Y esto está en Éxodo 19:6. La costumbre establece que las mujeres se cubran la cabeza cuando son casadas. En cuanto a la vestimenta general, de esto depende mucho de la costumbre local. En los países occidentales, la norma respecto a los hombres es una chaqueta y corbata. En climas más cálidos y en lugares de vacaciones, las costumbres son por lo general más aliviadas y permiten usar cuello abierto, prescindiendo de la corbata. En el verano israelí se admite que la concurrencia a los servicios religiosos sin chaqueta, con camisa de cuello abierto, sean permitidos. En cuanto a las mujeres, hay que descartar
que terminadamente el uso de vestidos sin mangas, espaldas descubiertas o escotes amplios, así como las minifaldas y los pantalones. El último grito de la moda quizás sea muy adecuado para un acontecimiento festivo de carácter social y puede a veces no ser apropiado para concurrir a la sinagoga. En esto hay que guiarse también por el buen gusto y el sentido común. La norma es vestir recatadamente. Si bien estos atuendos son bien para unos eventos, para las sinagogas deben ser eliminados en tal ocasión para poder cumplir con el recato. Lo que hemos dicho hasta aquí se aplica en toda ocasión, tanto en días de semana como en Shabbat y en días festivos. Sin embargo, en Shabbat y días festivos la vestimenta adecuada para la sinagoga debe también tomar en consideración el tradicional punto de vista judío que requiere que uno se vista especialmente para Shabbat. Y esto lo dice en Shabbat 113a. Y si bien las ropas diarias de trabajo de un campesino o de un obrero pueden ser apropiadas para concurrir a la sinagoga en los días laborales, resultan inadecuadas para el Shabbat y las festividades. En el ambiente de los trabajadores de cuello blanco puede no haber casi diferencia entre la ropa que se usa en los días de trabajo y vestimenta en honor al Shabbat. No obstante, esta distinción entre ropa de trabajo y ropa de vestir debe estar presente por lo menos en la mente. Unos pantalones vaqueros, que podrían ser adecuados como ropa de días de semana para concurrir a la sinagoga, no podrían ser aptos para un día festivo como lo es el Shabbat. Esta es tal vez una buena oportunidad para agregar unas palabras sobre la conducta general al asistir a los servicios religiosos. En la sinagoga no se fuma, incluso en días de semana, ni se come, ni se mastica goma, ni se actúa con frivolidad. Toda conducta que podría ser considerada como falta de respeto en presencia de un soberano está evidentemente descartada ante el Rey de los Reyes. Ahora, ¿dónde nos vamos a ubicar en la sinagoga? En la sinagoga uno tiene la libertad de ocupar cualquier asiento libre excepto en los días solemnes, en los que se asignan asientos reservados a los fieles. En las sinagogas, que tienen secciones separadas para los hombres y para las mujeres, como es propio de una sinagoga ortodoxa, hay que prestar atención y elegir el asiento en el sector correspondiente. Puede suceder, especialmente en Shabbat, que una o varias filas de asientos estén reservadas para un grupo de visitantes cuya llegada se espera. En tal caso, si uno de los funcionarios de la sinagoga le pide que cambie de lugar, hágalo del modo más natural posible. Le quedará reconocido por su colaboración. Es práctica frecuente entre los fieles que asistan regularmente a una sinagoga ocupar el mismo sitio cada vez que concurren a ella. Algunos lo hacen como algo sobreentendido, como resultado del hábito, otros lo hacen porque conscientemente quieren dar cumplimiento a lo dicho en el Shulchan Aruch, que requiere que uno establezca un lugar para sus oraciones. Y eso también lo encontramos en el Daf Yomi 90-19. Esta disposición se basa en lo dicho por un sabio talmúdico que adjudica a Abraham la creación de este precedente, y lo encontramos en Berajot 6b. Por lo tanto, si usted llega a la sinagoga y ocupa un asiento y después tiene la incómoda sensación de que alguien ha llegado posteriormente y tiene la mirada clavada en su asiento, no vacile en preguntarle: ¿estoy ocupando su asiento? Y en ofrecerle cambiar de lugar. Lo más probable es que este ofrecimiento sea rechazado, aun cuando el asistente regular tenga un lugar fijo, donde se sienta todas las veces. La regla establece que cualquier sitio en un área aproximada de 1.68 metros, que son 4 amot, de su lugar es considerado dentro del parámetro del lugar establecido para sus oraciones. Y esto lo dice el Orach Chaim 90, y también lo podemos encontrar en la Mishnah Berura 60. Dalet amot, que son 4 amot de distancia. Ahora, algo muy importante es que en algunas sinagogas se colocan un sidur y un humash, que el sidur es el libro de oraciones, como hemos establecido. El humash es una Biblia hebrea, o se conoce también como el Pentateuco. Se ubican en un bastidor delante de cada asiento. En otras sinagogas, los sidurim y el humashim, que son los plurales de sidur y humash, se ponen en una mesa cercana a la entrada del lugar de oraciones, en Shabbat y en las oraciones de la mañana de festividades, o en cualquier otro día que se lea la Torah. Se recoge un sidur a la entrada o donde estén y un humash, y se dirige uno al asiento. En todas las otras ocasiones solamente se toma el sidur.
Se le echa un rápido vistazo a la portada del libro, esto le ayudará a distinguir uno del otro, y algunas ediciones del Sidur comprenden una sección que contiene las porciones de la Torá que se leen en las mañanas, de los días hábiles o de las tardes de Shabbat. En tal caso será suficiente con el Sidur. Ahora, la clave para orientarse en el Sidur no es diferente a la de cualquier otro libro. En primer término, hay que saber qué es lo que uno busca. Por lo general, hay un índice que puede guiarle, si no a la página exacta, seguramente a la sección general donde uno busca. De todos modos, es conveniente familiarizarse con los títulos hebreos que encabezan cada página y desarrollar el hábito de observarlos. Estos títulos identifican el servicio a lo que corresponde de la página y a veces indican la sección del servicio. A medida que uno ojea el Sidur, los encabezamientos de las páginas constituyen una guía permanente. La disposición general de los servicios en la mayoría de los Sidurim destinados al uso cotidiano y sus encabezamientos identificatorios en hebreo son los siguientes. La oración de la mañana, que la conocemos como Tefilá Shaharit. La oración de la tarde la conocemos como Tefilá Minjá. La oración de la noche se conoce como Tefilá Arbit o Marit. La parte siguiente del Sidur está destinada a los servicios de Shabbat. Por lo general se distribuye según el siguiente orden: el acogimiento del Shabbat, la oración de la víspera de Shabbat y festividades, la oración matinal para Shabbat y festividades, oración adicional para el Shabbat y la oración de la tarde para Shabbat. Estas oraciones, el encabezado de las oraciones en la víspera de Shabbat y el servicio matinal para Shabbat incluyen invariablemente las palabras y festividades de Yom Tov, de los días festivos, debido a que con una sola expresión de las oraciones de la Midá no hay casi diferencia entre el servicio de Shabbat y de las festividades. La bendición de las velas shabáticas se encuentra por lo general al comienzo de la sección del servicio para Shabbat. El Kiddush para Shabbat y las Semirot figuran a continuación de los servicios de la víspera de la mañana de Shabbat. En la mayoría de los Sidurim se incluye el texto completo del tratado de la Mishnah denominado Pirkei Avot, que son los preceptos de los sabios, que figuran a continuación de la oración de la tarde del Shabbat. La oración de la noche para la salida de Shabbat figuran en algunos libros de oraciones en su integridad después de la oración de la tarde de Shabbat, y sin embargo muchos libros de oraciones remiten a quienes los utilizan a la sección de los servicios cotidianos para hallar las oraciones de la noche. Es como un juego del Sidur de ir y venir. Hay unos que están más organizados y simplemente llevan las oraciones en secuencia. Ya son idénticas en tales casos. Al final de la sección sabática figuran únicamente las oraciones suplementarias exclusivas del servicio de Shabbat de noche. Después del servicio de Shabbat, la tercera parte del Sidur está dedicada a las oraciones que se recitan solamente en las festividades. El detalle de esta sección en la mayoría de los libros de oraciones vendrá a ser el siguiente: el Halel, donde encontramos los salmos de alabanza, la midá adicional, que es el Musaf para Rosh Hodesh, está la midá para las festividades, la midá adicional del Musaf para las festividades, son unas que se pueden encontrar en esta sección. Ahora, antes o después de la midá adicional del Musaf para las festividades figuran por lo general toda una serie de oraciones que se pronuncian únicamente en las festividades. El Kiddush para la festividad, las bendiciones sacerdotales, las bendiciones para Sukkot, la bendición de Lulav y el ritual de Josbanot, las oraciones especiales por el ocio, la lluvia, el servicio para la Simchat Torah, el servicio de recordatorio de Yizkor, las bendiciones y plegarias relacionadas con el cómputo del Omer o la cuenta del Omer. La parte final del Sidur cotidiano varía mucho más de una edición a otra en cuanto a su contenido. Algunos Sidurim contienen plegarias tales como el agradecimiento después de las comidas, las bendiciones específicas antes de tomar diversos alimentos, la ceremonia de boda, los servicios de la circuncisión, la ceremonia para el rescate del primogénito. Encuentran plegarias por los enfermos y las oraciones que se recitan en cada oriente. Otros Sidurim pueden contener el texto de las breves porciones de la Torah que se leen en la sinagoga los días lunes y jueves. Estas oraciones obviamente son en la mañana, los Shabbat por la tarde y en otras ocasiones de días hábiles tales como Rosh Hodesh,
y Hanukkah también las encuentran. Otros Sidurim traen también como apéndice el texto completo del libro de los Salmos, que son los Tehilim. Si se usa en forma regular determinada edición del Sidur, es posible familiarizarse rápidamente con todo su contenido y sus características distintivas. Si el Sidur que usted posee carece de alguna de estas serie de oraciones o de textos, se puede adquirir un Sidur más completo en alguna librería hebrea de la localidad. No es complicado distinguir una de la otra. En realidad el uso del Sidur no es complicado, simplemente es familiarizarse con el libro y así podemos encontrar mucho más fácil las oraciones. De todas formas, si estamos en la oración de Shaharit, está al principio. Si estamos en Minjá, sigue después de Shaharit. Si está la de Arvido Marido, la encontramos después de estas tres. Luego podemos encontrar lo que es conveniente a lo referente al Shabbat, a días festivos, la oración de la noche. Todas esas cosas ya es solamente familiarizarse con el Sidur que obtengamos y ya simplemente es más fácil ir y venir en las oraciones del libro. No es complicado. Ahora, ¿cómo se usa el talit? El talit en español se conoce como talet, es prácticamente lo mismo, talit o talet, conocido por lo general también como manto o shal de oraciones. Es una vestidura o manto rectangular en cuyas cuatro puntas se han colocado flecos que se conocen como tzitzit. Estos últimos son los que dan a esta vestimenta su significación religiosa. Los tzitzit se agregan a las cuatro puntas del manto como recordatorio de los preceptos del Señor. Esto se hace cumpliendo lo indicado en la Torá en el libro de Números 15, 37, 41, que integra el tercer párrafo del Shema. Si bien las vestimentas o mantos rectangulares fueron bastante comunes en tiempos pasados, los cambios de modas y estilos podían llegar a ser obsoletos el cumplimiento de esta mitzvah, que es un precepto. Para evitar la total desaparición de una mitzvah que posee el contenido simbólico tan importante y de hecho es un recordatorio de todas las otras mitzvot, los sabios estimularon el uso de una vestimenta rectangular confeccionada especialmente con este propósito, y llegó a ser especialmente importante hacerlo en el momento de las oraciones, según lo dice Maimónides Hilhot Tzitzit 3.11. El talit es usado por los hombres judíos entre los servicios religiosos matinales, tanto en Shabbat como en los días hábiles, con excepción de Tisha B'Av. El talit no se usa en los servicios religiosos de la tarde y en la noche, con excepción de la tarde de Tisha B'Av y la noche de Yom Kippur, son las únicas excepciones. Todo aquel que utilice un talit para otra cuestión no religiosa que no sea las oraciones de Shabbat, de Shaharit en la mañana, no es considerado apto. Quienes tienen su talit propio lo traen generalmente a la sinagoga, especialmente en los días laborales. Sin embargo, en muchas sinagogas se proporcionan a los fieles un talit, al igual que una kippah y un sidur. Esto no es así en la sinagoga de Israel, donde solo se proporcionan sidurim, ya que se espera que cada uno traiga su propio talit o kippah. Por lo tanto, si usted llega a una sinagoga sin su talit, tiene que mirar si hay uno disponible para su uso de los visitantes. En caso de que así fuere, tome uno y devuélvalo a su sitio después del servicio. Si usted encuentra en una sinagoga y ve gente joven rezando sin talit, puede deducir a ciencia cierta que no son casados, salvo que se trate de un visitante no judío. En las congregaciones ortodoxas se acostumbra que los hombres jóvenes no usen talit hasta el día de la boda. Si es llamado a la Torá para una aliyá o se solicita que se dirija a las oraciones, se pondrá un talit en tal efecto. La costumbre de no utilizar talit antes de contraer enlace fue explicada y justificada por Rabbi Jacob Molen en 1356-1427, conocido como el Maharil. Basaba su opinión en la proximidad de dos textos bíblicos. Uno, que es el de Deuteronomio 22:12, reafirma el precepto de utilizar tzitzit, o sea, un talit, para dar cumplimiento a la mitzvah. El pasaje inmediato siguiente trata del matrimonio y comienza con las palabras: cuando alguno tomare mujer. Lo encontramos en Deuteronomio 22:3. La mayoría de las autoridades halágicas desestiman, sin embargo, la validez de sacar tal conclusión basándose en la mera proximidad de estos versículos.
y no haya justificación para esta costumbre, que implica de cierto modo la anulación de la observancia de una mitzvah importante. El uso del talit katán no se considera como sustituto adecuado. El Shulchan Aruch establece claramente que hay que tener cuidado de ponerse tzitzit, un talit al rezar. Esto es además el talit katán que se usaría debajo de la vestimenta. Lo encontramos en el Rakayim 24.1 según la Mishnah Berura 3. En la Mishnah Berura 3. La Mishnah Berura se une a las objeciones de diversas autoridades a la costumbre de uno usar talit antes del matrimonio y expresa su extrañeza por la defensa de que el majaril hace esto mismo. Es sumamente extraño y puede uno sentarse y no cumplir la mitzvah de tzitzi, que es el talit, hasta su casamiento. Lo encontramos en el Rakayim 17.3 en la Mishnah Berura 10. Por lo tanto, corresponde que todo hombre mayor de 13 años, soltero o casado, vista el talit. Todo hombre mayor de 13 años, soltero o casado, vista talit. Además, las consideraciones de la halajá no agregan también una inspiración visual a la congregación que está rezando. Por otras razones educacionales, es recomendable fomentar el uso del talit incluso para niños menores de 13 años. Pero ¿cómo se utiliza el talit? Se extiende el talit y se con ambas manos se hace una verajá, una bendición. Se dice Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher ki yeshanu bemizvotav betzivanu lejitafed betzitzit. ¿Qué quiere decir? Bendito eres tu Señor, nuestro Dios, Rey del mundo, que nos has santificado con tus preceptos y nos has ordenado envolvernos en el talit. Luego se coloca el talit sobre los hombros como si fuera una capa. Antes de ajustar el talit para que descanse cómodamente los hombros, se acostumbra a envolverse brevemente la cabeza con el talit inmediatamente después de la bendición que se mencionó antes, según el Rakayim 8.2. Algunos fieles visten el talit cubriendo también la cabeza para reducir la distracción y lograr mayor concentración. No es difícil la ubicación del talit, es simplemente aprender a hacer los pasos. Si se utiliza un talit que pertenece a la sinagoga, de todos modos debe pronunciar la bendición para el talit aun cuando se proponga utilizarlo solamente por breve tiempo. Si se pide prestado un talit de otro fiel solamente para una parte del servicio religioso, no hay que pronunciar la bendición sobre él. La persona que ha prestado el talit no pronuncia otra vez la bendición cuando se lo devuelven y se lo pone nuevamente. El talit no se lleva al lavabo. Si uno debe salir al lavabo durante el servicio, se quita el talit antes de entrar y lo deja fuera. No hace falta repetir la bendición cuando uno vuelve a ponerse. Ahora, ¿cómo se ponen los tefilín? Los tefilín son filacterias, uno para el brazo y otro para la cabeza. Son utilizados por los hombres judíos adultos en los días laborales, en los días de servicios religiosos matinales, de acuerdo a los mandamientos bíblicos de atarás por señal en tus manos y serán filacterias entre tus ojos, lo dice Deuteronomio 6.8. No se utiliza en Shabbat ni en las festividades. La razón es que los tefilín están destinados a servir de símbolo de recordatorio de los preceptos en los días en que uno está absorbido por múltiples ocupaciones. En tal circunstancia, los tefilín son un ornamento espiritual, pero en Shabbat y los días festivos, inclusive en los días de Hol HaMoed, también ellos simbolizan toda la alianza entre Dios y el pueblo de Israel, vividos recuerdos de la presencia divina y de todos sus mandamientos. Son por sí los mismos ornatos de la vida de un judío. Sería superfluo agregar a la grandeza del Shabbat o la festividad la observancia del precepto del tefilín. En la diáspora, aquellos que se colocan los tefilín en los días intermedios de las fiestas justifican esta práctica debido a que trabajan en esos días, y si bien está permitido trabajar en ellos, esto no otorga a tales días la cualidad de día laboral. Todo judío debe tener su propio tefilín para usarse en el hogar y en la sinagoga, a diferencia del talit. No se usan tefilines tampoco antes del bar mitzvah, dado que los mismos son relativamente costosos y los tefilín de la cabeza deben ajustarse al tamaño de cada uno. La mayoría de las sinagogas no proporcionan a los visitantes tefilín como lo hacen con las kippot, siurim e incluso a veces los talidot. No obstante, pueden haber algunos pares de reserva a cargo del rabino o del shamash, los cuales podrían obtenerse en préstamo o a pedido.
Si alguien llega a la sinagoga al servicio matinal de un día laboral sin tener los tefilín y no obtiene un par prestado de la sinagoga, es preferible esperar el final del servicio para obtener un par prestado de otro feligret, y no se recita el Shema ni el Shemone Esrei sin tener puestos los tefilín. No hay inconveniente en recitar estas partes preliminares del servicio religioso al final, las bendiciones matinales y los versículos de los cánticos de introducción sin tener puesto el talit o los tefilín. Siempre hay que ponerse el talit antes de los tefilín, de acuerdo al principio que en materia de santidad siempre va en orden ascendente. Ma'alim ba Kodesh. Primero nos cubrimos con el talit y después nos atamos con los símbolos de la santidad, según lo dice el Orach Chaim 25.1, el Biur Halajá. El talit tiene prioridad también en razón de la regla general: lo que se observa con mayor frecuencia precede a lo que se observa con menor frecuencia, según Sebahim 89a. En este caso, el talit es usado todos los 7 días de la semana y precede a los tefilín, que se usan solamente los días laborales. Al concluir el servicio religioso, el orden es inverso: primero se sacan los tefilín y después el talit. La norma de recordar es: lo que uno se pone primero se lo saca de último. Ahora, las instrucciones para ponerse los tefilín. Primero brindamos a continuación una guía que detalla paso a paso el procedimiento para ponerse los tefilín. Estas instrucciones pueden ser de interés para quienes no estén familiarizados con ese procedimiento. Otros pueden hallar con ellas respuestas o preguntas que a veces se plantean respecto a los tefilín. Hay que permanecer de pie al ponerse o quitarse los tefilín. Al ponerse los tefilín no se debe mantener conversación alguna ni permitir que su atención sea desviada. No se responde amén ni se contesta a la kedushá. Si uno está en la mitad de un procedimiento de ponerse los tefilín y oye recitación del Kadish o del kedushá, debe detenerse solamente para escuchar dichas oraciones sin unirse a las respuestas de la congregación. Saque primero la bolsita de los tefilín del brazo, se conoce como sheriat. Desenrolle las correas de cuero y quite la funda ornamental de la caja. Colóquese el tefilín del brazo sobre el brazo izquierdo. Si la persona es zurda, se coloca los tefilín sobre el brazo derecho. Una razón para esta práctica se basa en la yuxtaposición de los versículos, y las atarás por señal en tu mano y las escribirás en las canvas de tu casa. Deuteronomio 6:8-9. La conclusión que se infiere de ello es que la mano que escribe es también la que ata. Por lo tanto, una persona zurda que escriba con la mano derecha se pondrá los tefilín en su mano izquierda, tal como lo hacen las personas que utilizan la derecha. Dado que esta cuestión fue materia de serias controversias entre las autoridades antiguas y nunca fue resuelta de forma terminante, me atengo aquí a la tradición que se transmitirá a los propios maestros. El tefilín del brazo se coloca sobre el bíceps del brazo de modo que la parte ancha del borde esté hacia la parte superior del brazo. Antes de ajustar la correa alrededor de los bíceps, verifique que el nudo está junto a la caja y no se ha deslizado. Y luego se recita la siguiente bendición: Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemizvotav betzivanu lejaniach tefilín. ¿Qué quiere decir? Bendito es tu Señor, nuestro Dios, Rey del mundo, que nos has santificado con tus preceptos y nos has ordenado colocar los tefilín. Ajuste luego la correa y enróllela 7 veces alrededor del brazo, debajo del codo, con un movimiento en sentido contrario de las agujas del reloj. Esto es de acuerdo a la práctica ashkenazí en la tradición hasídica sefardí en el mundo de los tefilín del brazo, que mira en dirección opuesta a la persona, de modo que la correa debe enrollarse alrededor del brazo con un movimiento en sentido de las agujas del reloj. Y asegúrese que el lado negro de la correa esté hacia afuera. Después enrolle el resto de la correa alrededor de la palma de la mano. Saque de la bolsita el tefilín de la cabeza, que se conoce como shel rosh. Desenrolle las correas, quite la funda ornamental de la caja y coloque el tefilín sobre la cabeza. Los tefilín deben estar en contacto directo con el cuerpo, tanto en la cabeza como en el brazo, sin que nada se interponga, según lo dice el Orach Chaim 27.4.5. Quiere decir, o que la manga de la camisa lo interponga, o cualquier prenda que uno tenga interponga el contacto con el brazo.
Antes de ajustar los tefilín de la cabeza, recite la siguiente bendición y declaración. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav v'tzivanu al mizbat tefilín. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Bendito eres tu Señor, Dios nuestro, Rey del mundo, que nos ha santificado con tus preceptos y nos has ordenado el precepto de tefilín. Bendito es su nombre, su honra y su reino son eternos. Ajusta los tefilín para que descansen cómoda y correctamente sobre la cabeza, de acuerdo a lo que se ha visto anteriormente, y los tefilín de la cabeza deben colocarse encima de la frente, de modo que descansen encima de la línea del cabello y estén ubicados entre los ojos. El nudo de la correa de la cabeza debe estar centrado en la parte posterior de la cabeza, en la base del cráneo. Las correas que parten del nudo se traen hacia adelante y se les deja colgar libremente sobre el pecho. Luego desenrolle la correa de la palma de la mano y enrolle 3 vueltas sobre el dedo del medio, del dedo cordial. Una vuelta va sobre la segunda falange y las otras 2 sobre la primera falange, junto con la articulación con la palma de la mano. Lo sobrante de la correa se lleva después alrededor del dedo anular y se enrolla alrededor de la palma. Al realizar estas operaciones o inmediatamente después de ellas se recita lo siguiente: Berastik li olam, Berastik li betzedek, Uberas mispad, Uberas Berastik li beemuna bellada et Adonai. Y te desposaré conmigo para siempre, y te desposaré conmigo en justicia y pronunciamiento y con misericordia y clemencia, y te desposaré conmigo con toda mi fe, y conocerás a tu Señor. Lo está en el libro de Oseas 2, 21-22. Para quitarse los tefilín se procede a la inversa. Desenrolla la correa de los dedos, enrollándolo alrededor de la palma de la mano. Quítase los tefilín de la cabeza y enróllelos cuidadosamente. Desenrolla la correa de la palma de la mano y del antebrazo y quítase los tefilín del brazo, enróllelos cuidadosamente. Hay diversos modos de enrollar los tefilín. Lo importante es que las correas se enrollen alrededor del borde saliente que rodea por los 4 costados de la cajita. Esta cajita es cuadrada y contiene los pergaminos y no se debe enrollar alrededor de dicha caja. Los diversos métodos de enrollar los tefilín no tienen ninguna santificación religiosa. Utilice el método que le resulte más cómodo y más adecuado al tamaño de los tefilín que usted tiene. En Rosh Hodesh, que es el principio de cada mes hebreo, hay que quitarse los tefilín inmediatamente antes de la midá del Musaf, que es la oración adicional, y no al final del servicio religioso. En Hol HaMoed, si se utilizan los tefilín, hay que quitárselos inmediatamente antes del Halet, que es el himno de alabanza. Con más razón, aunque con respecto al talit, jamás se debe entrar al lavabo o al baño con los tefilín puestos. Se acostumbra a besar los tefilín al sacarlos de la bolsita y se guardan, y también se debe volver a guardarlos en la misma. Ahora, algo importante que debemos tener en cuenta es la actitud al rezar. Cuando rezamos sentados, de pie, inclinados, postrados o meciéndose. Lo más importante al respecto es la actitud correcta a asumir durante el servicio de oraciones. Es que esto sea muy natural. Si la congregación cambia de la posición de sentado a de pie o viceversa y usted se encuentra de súbito en la postura diferente a la del público, no salte como un movido resorte, sino que cambie de postura naturalmente. Usted podrá observar que un feligrés bien informado de los detalles del servicio religioso, que en el curso de su propia oración se halla en un punto diferente del resto de la congregación. No vacile en ponerse de pie cuando todos lo hacen al mismo tiempo, o en permanecer sentado cuando la congregación está de pie, salvo en los casos que indicamos más adelante. Vamos a analizar bien cuándo ponerse de pie. Ponerse de pie cuando se reza a Dios es la postura normal correcta para la oración judía. Por lo tanto, cuando nos dirigimos directamente a Él o recitamos un pasaje en el cual santificamos su nombre o que tiene una significación especial, nos ponemos de pie en señal de respeto. Nos ponemos de pie ante el Aron HaKodesh, el arca sagrada, cuando está abierto, y también cuando están los rollos de la Torá que son transportados en la sinagoga, según lo dice Maimónides Gilhol Sefer Torah 10.9. Dado que
Como habremos de ver, el servicio completo de la oración incluye muchos prolegómenos y pasajes preliminares y comprende la atención al resto del maestro de las oraciones. A la lectura de la Torá se permite tomar asiento durante la mayor parte del servicio. Por razones históricas, también el Shema se recita sentado, y esto lo vamos a ver más adelante. Por lo general, hay que ponerse de pie solamente cuando uno está recitando aquellas oraciones que tradicionalmente así lo requieren. Un inválido en una silla de ruedas, una persona que tiene discapacidad o una persona enferma, no puede abandonar su lecho. Puede recitar la Amidá y todas las oraciones que tradicionalmente se dicen de pie, estando sentado o acostado, por cuestiones de cómo se encuentra esa persona, de su condición. Estas son la Amidá, el Kadish, Aleinu, el Halel, Baruch, Sheamar, bendición de apertura de los Pesukei, del Sibra, desde Vayaberek, David hasta Yishtabak, y la bendición final, Mismor Letodá. Uno de los salmos del Pesukei de Simbra, de los días laborales, la bendición para el nuevo mes, y las plegarias especiales como recordación de tales discord. Corresponde que todos estén de pie en la sinagoga en los siguientes pasajes: cuando el maestro de oraciones entona los pasajes de Barejú, cuando se dice Kedushá durante la repetición de la Amidá, cuando el arca sagrada está abierta, cuando el rollo de la Torá es transportado del arca o hacia ella. En algunas congregaciones se acostumbra que todos se ponen de pie cuando se recita Kadish, ya sea por el maestro de oraciones o por los dolientes. Esto es en cuanto ponerse de pie. Ahora, inclinado. Muy pocas veces se inclinan los fieles durante la oración judía. Esto se hace 4 veces durante la Amidá, que es el Shemoneh Esdrei, que es las 18 bendiciones. Y lo vamos a ver más adelante. Una vez más durante la meditación de la conclusión de la Amidá, una vez durante la oración de la Leinu, y una vez al responder la declaración del maestro de oraciones durante el Barejú. En los 3 últimos casos basta con una simple flexión de la cintura. Para ejecutar la inclinación adecuada en la Amidá, doble levemente las rodillas al decir Baruch, flexione la cintura al decir Atá y recupere la posición correcta al decir Adonai. Repito, para ejecutar la inclinación adecuada en la Amidá, doble levemente las rodillas al decir Baruch, reflexione la cintura al decir Atá y recupere la posición correcta al decir Adonai. A quien por razones físicas le resulta difícil ejecutar las inclinaciones en la forma prescripta, bastará simplemente inclinar la cabeza o doblarse levemente hacia adelante. Ahora, cuando se hace postrado, una postura especial que en tiempos pasados fue practicada con bastante frecuencia es la de caer postrado. El arrodillarse está totalmente ausente de la oración judía, salvo como un paso en el proceso de caer postrado. Actualmente esto tiene lugar únicamente en los días solemnes, una vez en Rosh Hashanah y 4 veces en Yom Kippur. No más. En estos días sagrados se cumple la posternación durante la recitación de la Amidá, de la Leinu, en la repetición de la Amidá de Musaf. Pero en Yom Kippur se agregan también 3 posteriores durante la lectura de la Bodá, la prescripción del servicio del Templo de Jerusalén. En la mayoría de las congregaciones de nuestros días muy poca gente mantiene esta tradición, de por sí casi no se practica la tradición de postrarse durante la oración. Algunas veces solamente el maestro de oraciones y el rabino lo hacen. Sin embargo, en las congregaciones más tradicionalistas, algunos de los fieles, tanto hombres como mujeres, se unen al maestro de oraciones y al rabino en acto de posternarse en la sinagoga en Israel. Esta actitud está más difundida que las sinagogas de otras partes del mundo, dado que esta posición a la que no estamos acostumbrados, quien no la haya practicado anteriormente puede vacilar en hacerlo. Pero una vez cumplida la posternación de esta experiencia, brinda tal elevación espiritual que uno busca la ocasión de repetirla. Los que quieran experimentar esta antigua forma ritual de adoración en las pocas ocasiones en que esto corresponde, seguramente se interesarán en los siguientes
procedimientos que se pueden hacer: se arrodilla, se inclina y se posterna. Este es el procedimiento. No es muy acostumbrado a hacerlo en el judaísmo, solamente, como les digo, solamente en Yom Kippur se hace, en el Rosh Hashanah, y no más. Esta práctica ya no es muy común en el judaísmo, de por sí no es común. Ahora, cuando la persona se está meciéndose, la mecedura es indudablemente el movimiento más frecuente y más típico asociado a la plegaria judía. Aun cuando no es imperativa en la ley judía ni es tampoco una costumbre recomendada universalmente, hay quienes se mecen suavemente cuando rezan. Otros lo hacen con gran exageración y con rápidos movimientos del cuerpo, y también otros, inclusive grandes y piadosos sabios, recitan sus oraciones casi sin mover el cuerpo. Lo más frecuente es observar la mecedura entre los fieles que están de pie mientras rezan, pero algunos se mecen incluso cuando están sentados. También Abu Dahan explica la mecedura como simbolizando el versículo de los Salmos: todos mis huesos dirán, Señor, ¿quién como tú? Salmo 35:10. Cuando uno está meciéndose hacia adelante, hacia atrás, es como si todo el cuerpo estuviera entregado a la oración. Sin embargo, el mecerse durante el rezo es fundamentalmente cuestión de hábito y resultantemente una costumbre adquirida desde la temprana infancia, más que cuestión de simbolismo religioso. Rabbi Yehuda Halevi, en su obra clásica del siglo XII, el Kusari 280, sugiere una razón completamente diferente del desarrollo entre los judíos de la costumbre de mecerse. Cuando los libros eran escasos, sostenía Yehuda Halevi, la gente que estudiaba la Torah acostumbraba para unirse en un círculo para leer todos al mismo volumen. Por turno se inclinaba cada uno de ellos para leer un pasaje, por lo cual había un continuo movimiento de inclinarse y volver a sentarse. Quienes contemplan estos grupos tendían a imitar esta práctica, que con el correr del tiempo se hizo un hábito. Este hábito fue trasladado posteriormente al acto de rezar. El mecerse durante el rezo fue defendido tanto como criticado por las autoridades religiosas, y Rabbi Yeshia Halevi, aproximadamente en el año 1565-1630, conocido como Shelah por sus iniciales, escribió: cabe imaginarse una persona que se acerque a un rey de carne y hueso para presentarle una petición y formular una súplica sin que su cuerpo se sacuda, como se sacuden los árboles del bosque ante el viento. El fundador del hasidismo, Rabbi Israel Baal Shem Tov, en 1700 a 1768, el rabí de la buena fama, por su parte, propone una simpática comprensión hacia la actitud de los que mecen en exceso al orar. Quien ve una persona que se está ahogando y salvajemente da brazadas, se contorsiona tratando de salir de su difícil situación. Seguramente no se burlará de sus movimientos. Del mismo modo, no hay que mofarse de la persona que sacude durante la oración, porque está dedicada al salvarse del torrente de pensamientos inconvenientes e inadecuados que amenazan con hundirla e impiden concentrarse como es debido a sus plegarias. Según la halajá, la cuestión de mecerse o no durante la oración ha de estar determinada de acuerdo al modo en que afecte el acto de rezar. Para algunos, el mecerse ayuda a concentrarse en la oración; para otros, en cambio, es evidente perturbación e impide concentrarse debidamente, y la actitud correcta a asumir será que más ayude al fiel a concentrarse en sus oraciones, según lo dice el Orah Chaim 48 y la Mishnah Berura 5 y el Magen Abraham 4. Ahora, algo muy importante sobre el beso, que es un acto de devoción religiosa. El beso es un signo universal de afecto, constituye un acto de amor, una expresión de apego, no solo entre marido y la mujer, entre padres e hijos, sino que también una manifestación del sentimiento que uno tiene hacia objetos rituales y los deberes religiosos en los que son vinculados. No hay leyes religiosas que requieran que besemos un objeto ritual o sagrado. Lo único que hay es la fuerza de la costumbre desarrollada a lo largo de las generaciones. El acto de besar ha llegado a ser común entre los judíos en diversos grados de expresión de devoción religiosa en las siguientes circunstancias. Se besa el talit antes de cubrirse con él, se besan los tefilín al sacarlos de la bolsita donde están guardados y al devolverlos a la misma, se besan los tzitzit al concluir la bendición Baruch Sheamar y durante la recitación del Shema,
Por lo general se besa la mezuzá en la jamba de la puerta al entrar a una casa o al salir de ella. Eso se hace tocando la mezuzá con la mano y besando los dedos que hicieron contacto con la mezuzá. Se besa el rollo de la Torá cuando es transportado a la sinagoga. También en este caso suele hacerse entendido la mano para tocar el manto de la Torá y besando después la mano. Algunos tocan la Torá con el borde del talit y después besan en la parte del talit. También se besa el rollo de la Torá antes de recitar las bendiciones correspondientes a la lectura de la misma. Esto se hace tomando el borde del talit que uno usa de la faja utilizada para ajustar el rollo, tocando con ese borde exterior el rollo de la Torá y besando entonces esa parte del talit. Mucha gente toca el talit o con la faja exactamente la palabra con la cual se ha de comenzar la lectura de la porción que corresponde. Los sabios previenen contra esta modalidad, advirtiendo que ello puede apresurar o desgastarse o el borrado de las letras. Por eso se trata de no hacer esto. En todo caso, recomiendan que se toque solamente con la zona marginal junto con la línea donde se dará el comienzo a la lectura. De todos modos, nunca se debe tocar el pergamino de la Torá con la mano desnuda. La costumbre de no hacerlo deriva de una disposición especial emitida por los sabios prohibiendo tal contacto con el rollo de la Torá, según lo dice Shabbat 14a del Oracaim 147.1. Se besa la cortina, que es el paroje del arca sagrada antes de abrir el arca o después de cerrarla cuando se saca el rollo de la Torá. Se besa el Sidur y el Humash antes de dejarlos. También se besan estos libros sagrados si accidentalmente se han caído al suelo. Ya por último vamos a hablar sobre la alcancía de limosnas en las oraciones cotidianas. Nuestros sabios fueron los primeros en dar ejemplo personal de una acción de caridad diaria. El Talmud nos cuenta de Rabí Eleazar que siempre antes de rezar sus oraciones daba una limosna a un pobre. Eso lo podemos ver en Baba Batra 10a. Basaba esta acción en un versículo de los Salmos 17:15. Yo contemplaré tu faz en justicia, etc., que también puede significar con caridad. El acto de caridad, aun siendo modesto, fue considerado como la llave para ser admitido a la divina presencia. También Maimónides nos cuenta que muchos grandes sabios realizaban una acción caritativa antes de rezar. Hilchot Anijim 10:15 y el Shulchan Aruch indican que es esta una práctica recomendable a seguir en una preparación para la oración, según lo dice el Oracaim 92:10. Este es el fondo de la casi universal práctica de hacer circular en los servicios religiosos de los días laborales una alcancía de limosnas que se llama Sedaká, en la cual los fieles depositan algunas monedas. En las sinagogas más grandes, el shamash, el ayudante, el sacristán, recorre el pasillo con la alcancía de limosnas, que se conocen en yiddish como el pushké, ya sea durante la parte preliminar del servicio o durante la repetición de la midá. En las sinagogas más pequeñas se coloca la alcancía de limosnas en un lugar destacado y los fieles acuden a ella al comienzo del servicio religioso o en cualquier otro momento. El propósito no es tan solo la recaudación de sumas significativas para alguna causa importante, sino brindar a los fieles la oportunidad de cumplir un acto de caridad que tradicionalmente está vinculado con una forma significativa con la oración. Por supuesto que en Shabbat y en los días festivos jamás se recaudan limosnas, dado que estos días está prohibido tocar dinero. No obstante, en estos días se puede prometer caridad y la oportunidad de hacerlo se brinda por lo general en la sinagoga, especialmente en los días solemnes. La alcancía de limosnas es un diario recordatorio de la dimensión ética e inherente al acto de rezar, acerca de la cual nos extenderemos en el epílogo de este estudio. Y bueno, hasta aquí este estudio. Les recuerdo que esto es un estudio hecho por el Rabí Hayi Halevi Donim. Lo pueden encontrar en su libro Rezar como Judío, que es la guía para el libro de oraciones y el culto en la sinagoga. Les recuerdo que este libro fue escrito por Rabí Hayi Halevi Donim, fue traducido al inglés por Oscar Sapolinsky, editado por Eliyahu Birnbaum de la editorial El INER, del Departamento de Educación y Cultura Religiosa para la Diáspora de la Organización Sionista Mundial en Jerusalén en el año 1986 o 5747.
Espero este estudio les haya sido de bendición. Quienes habló Liat Cohen Ben Shahar, también de la Yeshiva Tefilá Emet, y Shalom. Regocíjate y canta, adoradora de Sion, porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel, porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Baruch Hashem, Beshá Tová, eso estuvo bueno, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Si estás interesado en aprender hebreo bíblico con nosotros, lo puedes hacer a través de YouTube, en nuestro canal alterno Café Ivrit Ulpan, cortesía de la plataforma virtual de la Yeshiva Tefilá Emet en español. Si tienes alguna duda o comentario, nos puedes dejar tu mensaje en la casilla de comentarios del canal y con gusto lo resolveremos. Si quieres apoyarnos con tu donación, lo puedes hacer a través de PayPal, www.paypal.me/yeshivahelp.